Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Calidad Agrícola y para la edición de hoy llegamos hasta Vaquería en el departamento de Caaguazú para conocer el sistema de trabajo, toda la experiencia de producción de maíz y también cultivos de cobertura. Vamos a empezar un nuevo capítulo de Calidad Agrícola. Canal Pro en esta ocasión llega hasta Vaquería, departamento de Caaguazú, un distrito situado en medio de grandes llanuras que han sido aprovechadas para la producción agrícola, atendiendo las principales características de este punto del quinto departamento para el desarrollo de la soja y maíz, los principales cultivos y la integración de los cultivos de cobertura para mejorar la productividad. Para iniciar con la producción de cualquier rubro, es importante conocer la calidad del suelo y las condiciones específicas que necesita para el desarrollo agrícola, tales como fertilización, disponibilidad de nutrientes, entre otros aspectos. Actualmente los productores enfrentan grandes desafíos como el cambio de clima, por lo que las capacidades técnicas en materia de adaptación de la agricultura es clave para seguir produciendo con éxito. El 2021 se ordenó de acuerdo al orden del 2020 todavía. Empezamos con una siembra de soja muy tardía, que se dio solo la mitad de octubre en adelante en nuestra región norte y sur de San Pedro, norte de Caaguazú y sur de San Pedro. Ahí recién empezaron las lluvias, entonces lo que pasa es que el 2021 empezó la cosecha por acá recién el fin de febrero. Algunos cosecharon ya a partir del día 20, pero la mayoría realmente en el fin del mes de febrero cosechó la soja. Y a partir de eso se empezó la siembra de maíz recién en marzo, cosa que nunca se hizo. El mismo el que sembró soja para semilla, sembró solo en marzo. Entonces el 2021 empieza con una cosecha buena, pero tardía, y se proyectó todo lo que sigue el año encima de ese espacio, de esa ventana de siembra que fue tardía, que es una siembra necesariamente de marzo. Lo que pasó en mis campos, por ejemplo, empezamos a cosechar el 28 de febrero. Entonces empezamos a sembrar con la primera lluvia de marzo, que fue por el 4 o 5 de marzo recién. En mis campos la mayoría de la siembra fue maíz y esa maíz fue toda afectada por esa helada que ocurrió en el fin del mes de junio, inicio de julio. Ahí ya tenemos nuestras maíz prácticamente todo muerta por la helada, ¿verdad? Es una maíz que va a tener una pequeña producción todavía, ¿verdad? Porque ya estaba pasando de choclo. Pero la quiebra es alrededor de los 50% los que se plantó los primeros días de marzo. Y lo que se sembró cerca del día 10 o el 12 de marzo, la quiebra llega a unos 70%, casi no hay grano de maíz en esa maíz. En la región como un todo, Campo 9, y eso hay muchas picadoras para ensilaje, entonces se hizo silaje como nunca en la historia, se aprovechó mucho de esa maíz para hacer el ensilado en la mayoría de las parcelas. En mi caso no me alcanzó máquina, no había máquina disponible, por más que se trabajó 24 horas, estamos hoy ya 20 días de ese fenómeno que pasó, todavía no me tocó una máquina para hacer ese silaje, que hay algunos días que se puede hacer, se puede aprovechar esa maíz quemada por la helada, porque por más que sea una maíz deshidratada, mantiene las propiedades, la mayoría de ellas. Entonces la gente está aprovechando en ese sentido. Eso quiere decir que una gran parte de los productores, cuando llegó marzo, dijo, no, es muy tarde, no voy a plantar ni soja ni maíz y voy a hacer solo una cobertura, ¿verdad? Una otra pequeña parte o una otra gran parte de los que estaban optimistas por los precios, porque los precios son muy alentadores, esos sí plantaron la maíz todavía o la soja. Y esos que plantaron la maíz, esos la mayoría
tiene una gran pérdida ahora, ¿verdad? Entonces van a cosechar, van a cubrir sus costos porque la maíz tiene un precio realmente compensador, un precio históricamente alto, ¿verdad? Sobre la historia estamos a unos cuantos dólares por encima del promedio del mercado. Pero por otra parte, eso va a reflejar en una falta de disponibilidad del grano acá en el mercado y lo que pasó acá no pasó solo en Paraguay, pasó en el país vecino también. Entonces va a haber una escasez enorme de maíz hasta junio, junio del año 2022. Sí, habíamos una maíz que estábamos proyectando alrededor de los 5.000 kilos, 6.000 kilos por hectárea. Era una maíz bastante buena. Yo diría que en nuestra región la sequía no fue lo que más afectó. Acá hubieron algunas lluvias puntuales que fueron muy propicios al desarrollo de la cultura. La gran preocupación es el tema de la cigarrita. Esa sí fue de bastante difícil manejo. Tuvimos parcelas 5 hasta 6 aplicaciones y no conseguimos una efectividad en el control. Hay una escasez de informaciones buenas al respecto, todavía no hay un manejo contundente para resolver ese problema de la cigarrita y aparentemente las variedades son las que van a dictar cuáles son las maíces que van a poder resistir a esa plaga que es muy chiquita pero que hace un daño tremendo a la maíz, a la planta de la maíz con la infección del Mollicutis ahí que descompone la fibra que lleva la energía para poder cargar el grano. Entonces, hoy es el mayor desafío de producir maíz en el Paraguay, además de lo que siempre pasa, que son los factores climáticos, es ese factor de esa plaga que no tiene también un cronograma de cuándo va a desaparecer, ¿verdad? Parece que vamos a tener que convivir con esa plaga. Nosotros acá, en esa región principalmente que es arenosa, diferente de otras regiones que tienen suelos más robustos, necesariamente necesitamos hacer una buena cobertura o tener bastante materia orgánica en el suelo, tenemos que meter eso en el suelo. Y la maíz es justamente un vehículo que nos permite hacer eso, hacer una inversión y además de tener el grano que paga esa inversión de incorporar la materia orgánica, te paga a través del grano, ¿verdad? Ese proceso. Y entonces somos acostumbrados apenas a sembrar maíz más para mejorar el suelo que para otra cosa. Nunca estuvimos acostumbrados a ganar mucha plata de la maíz por los precios en 100, 120 dólares, por más que cosechas 5 o 6 toneladas por hectárea, eso se ajusta apenas al costo de producción, entonces no hay una gran ganancia. Y el ganadero, el consumidor paraguayo siempre se vio muy bien en eso porque siempre compró la sobra que había, porque todo se exporta, hay una demanda que no es tan grande acá adentro y siempre el consumidor usó esa maíz de una forma confortable, comprando a medida que necesitaba, ¿verdad? Y hoy en día el mercado externo está sacando esa maíz de acá con los precios que está pagando. Entonces prácticamente si no se compra ahora no sobra nada de maíz de calidad en nuestro mercado. Se va a los aviarios de Brasil, del sur de Brasil, o mismo a China se va esa maíz. Lo que sabemos de maíz es que necesita una buena fertilización para que tenga una condición de rinde, ¿verdad? Se elige las buenas semillas. Pero el fenómeno de la cigarrita con el Mollicutis ahora es una nueva página dentro de la producción de maíz. Eso vale para nosotros como el sur de Mato Grosso, el norte de Mato Grosso, prácticamente el continente americano que produce maíz se ve afectado
por esa plaga minúscula, ¿verdad? Y el tema de tal vez el que está mirando no conoce bien dónde va el tema de la cigarrita, pero la cigarrita es una cigarra de tamaño minúsculo que afecta la planta de la maíz cuando es muy chica y inyecta una bacteria en la planta que cuando crece impide que las células tengan una salud buena y corta el transporte de nutrientes hacia las partes superiores de la planta. Uno percibe los efectos de la cigarrita principalmente cuando empieza a cargar el grano, ¿verdad? Porque ahí la planta empieza a presentar otros colores en las hojas. Y cuando está cerca de estar maduro, la planta empieza a tumbar porque se empieza a pudrir la parte de abajo de la planta que fue afectado por el molicutis en el caso, ¿verdad? Entonces, el molicutis es la destrucción de la pared celular de la planta, la parte inferior, y eso afecta a toda la planta. Y las pérdidas realmente con manejo hay pérdidas de 30-40%, sin manejo hay pérdidas totales. Yo creo que el campesino paraguayo hoy, el productor que no está preparado, que no tiene manejo, realmente ese no va a cosechar, no va a cosechar más maíz al azar después de esa plaga. El maíz constituye un rubro sumamente importante no solo para aportar nutrientes al suelo, sino también para la comercialización de los granos. Está con precios históricamente altos, unos $170 más comparado con lo que llegó a cotizar hace un año. En esta ocasión, en materia de mercado y precios, se encuentra en una etapa muy complicada, ya que tras el paso de las heladas, los productores manifiestan que no habrá mucho maíz con grano de primera, por lo que se espera que haya una gran escasez de la materia prima en el mercado interno. Yo con algunos amigos, clientes y vecinos ayudo en algunas intermediaciones de maíz con algunos engordes grandes acá del Paraguay y está muy caro para el engorde la maíz que tenemos, ¿verdad? Pero la maíz para exportación está más cara todavía. Estamos hablando hoy en algunos silos hasta $270. Entonces estamos hablando algo de más de $170 más de lo que era un año atrás el precio de la maíz. Entonces algo astronómico, pero justamente por un fenómeno, por una dificultad que se ve en producir la maíz. Yo diría al que tiene el engorde, al que tiene maíz para comprar, que compre ahora lo que hay, por el precio que hay, porque antes del safrinha del año que viene, que sería a partir de mayo, junio, julio del año que viene, no va a haber maíz en abundancia, ni en oferta, y algunos casos realmente yo veo bastante difícil la propia oferta. Yo creo que la maíz va a desaparecer de la oferta acá en el mercado paraguayo si no se compra ahora. Porque la cigarrita es el gran problema. Yo mismo tengo algunas tierras muy buenas que podría sembrar la maíz, hacer una buena inversión y cosechar maíz en volúmenes altos por ese precio. Pero por lo que conozco del manejo de la cigarrita o por lo que tuve en esa experiencia en el safrinha, ahora no me animo. Prefiero la soja porque la soja tiene un precio estable, ya podemos cerrar, y hoy la soja está mucho más fácil de producir que la maíz. Sí, siempre la idea es el mercado, siempre plantamos lógicamente con la idea de mercado, ¿verdad? Pero en cambio necesitamos la cobertura, como te dije al principio. Podríamos plantar 2 veces soja, que hoy es rentable por los precios que tienen, ¿verdad? Pero como la agricultura no es más una cosa al azar, hace parte de un proyecto, yo me veo obligado
a plantar siempre la maíz de una o de otra forma, o maíz o entonces un otro tipo de cobertura que pueda alzar los nutrientes que bajaron en estos campos arenosos, ¿verdad? La maíz es una planta que tiene una raíz muy agresiva y trae los nutrientes de la parte aérea de la planta, ¿verdad? Nuestro promedio de cosecha de maíz acá está entre los 4.000 kilos, 5.000 kilos en el Safrinha, ¿verdad? Este año incluso había proyecciones de haber mejor maíz que otros años, pero la helada fue bastante, realmente fue agresiva acá, mató la mayoría de los campos. Estamos colocando, la región entera está prácticamente colocando los granos en una región que demanda muchos granos, que es la región de Campo 9, y después algunos otros engordes grandes del sur chaqueño, mismo alrededores de Asunción, Paraguarí, esos lugares. Todos esos engordes hoy precisan esa proteína y esa energía que tiene el maíz, entonces están demandando nuestras maíces. Acá ya enviamos maíz hacia el Jaguarón, Nueva Italia, Benjamín Aceval y tantos otros lugares. Son maíces que están saliendo de esos campos de por acá, ¿verdad? Y solo están quedando por acá porque se está vendiendo la maíz todavía con humedad. Se cosecha entre 30 hasta 35 de humedad la maíz acá en los campos. Y se lleva allá, se machaca, se embolsa en silo bolsa, en trincheras o en trincheras. Y queda para los confinamientos de esta maíz, ¿verdad? La maíz seca, todavía no escuché de negocio del productor lechero, tambero, el engorde que tenga comprado maíz seco en los precios que están, porque hoy estaríamos hablando algo de 2.000 guaraníes el kilo de la maíz seca. El maíz y los demás cultivos de cobertura son fundamentales para seguir impulsando al principal motor de los campos en Vaquería, la soja. El objetivo principal es seguir trabajando para obtener cada vez mejores rindes del principal grano, apuntando a un mejor manejo, aumentar la materia orgánica e invirtiendo en una mejor fertilización y microbiología de los suelos, aspectos que se trabajan con proyectos bien planificados para tener resultados positivos. Yo ya hice muchos chistes y siempre digo a mis amigos, la soja es nuestro patrón acá, ¿verdad? Nuestras tierras acá, las que tienen un aspecto más bonito, una cara más linda, es porque la patrona soja lo que está financiando, ¿verdad? Sin la soja no tenés calcario, sin la soja no habría ni la posibilidad de repente de plantar la maíz en esos suelos, ¿verdad? Porque son suelos en sí pobres. El patrón rico es la soja y a partir de él, ahora, por ejemplo, empezamos el nuevo proceso con la cobertura, con los calados, con todo el manejo para nuestra principal meta acá es siempre tener un buen rinde de soja, pero no se da al azar, es encima de un proyecto y también no se da encima de un proyecto de corto plazo. Se puede mejorar a corto plazo, pero el proyecto hoy, mi proyecto es siempre encima, hablando de una perspectiva temporal de 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Estoy aumentando la materia orgánica de mis campos, estoy invirtiendo en una mejor fertilización de los campos. Estoy invirtiendo también en la microbiología del suelo, que también es algo caro, pero ni tan caro, pero tiene que ser trabajado encima de un proyecto. Ahora mismo estamos trabajando con algunos tipos de levadura que
que implantan microorganismos en el suelo acá. Y eso ayuda en la descomposición de la materia orgánica, y cuando esa materia orgánica se descompone, va quedando disponible a la próxima cultura, que sería la soja y todo eso. Pero si aumentas la microbiología de tu suelo, el año que viene tenés que aumentar más una vez, o por lo menos mantener tu materia orgánica. Porque si dejas un año sin hacer la producción de una buena materia seca, ¿qué va a pasar? Todo lo que hay de materia orgánica en tu suelo, ese microorganismo va a decomponer, y tu campo, que es un arenal, va a quedar un arenal otra vez. Entonces es un manejo bastante complejo así. Somos tentados muchas veces a plantar solo soja o 2 veces sojas en esos campos, con esos precios alentadores que tenemos acá, pero no es un proyecto sostenible a largo plazo. Tenemos que pensar en un plazo de 4 o 5 años siempre, para poder continuar manteniendo esos suelos en niveles cada vez mejores de vida, ¿verdad? Para producir más alimentos, ¿verdad? El suelo de la región de San Joaquín y tiene alrededor de 12 hasta 15% nomás de arcilla, lo demás es todo arena. Entonces es un suelo que no es robusto, es un suelo bastante hueco, es un suelo con menos energía. Por otra parte, si se hace un buen manejo, es un suelo que libera sus propiedades de una forma más fácil. Entonces, así, no es un suelo que no vale, es un suelo que bien manejado tiene un valor así muy alto, pero solo con un buen manejo. En ese sentido, entonces, que hoy manejamos indiscutiblemente con buena producción de materia orgánica, que hacemos el nabo, que no produce tanta materia orgánica, pero algunas veces cuando ya tu campo se libera un poco tarde, plantar el milieto o plantar una crotalaria ya no es viable porque no crece por las condiciones del clima. Entonces sembras un nabo que te fija una buena cantidad de nitrógeno en el suelo y también te da una cierta cobertura. Además de eso, campos como ese acá vas a gastar mucho menos en la desecación, porque saca toda la luminosidad para las plantas dañinas. Entonces un campo acá de bastante fácil manejo en la soja después, porque prácticamente tenemos el campo limpio con ese tipo de cultura. Lo ideal sería, ahora dentro de unos 20 días, pasar un rolo para que esa cobertura pueda realmente tapar el suelo y así impedir de que las malezas nazcan más temprano. Entonces retardar lo máximo posible el aparecimiento de esas malezas en la próxima cultura, que será la soja acá, significa plata en el bolsillo del productor, ¿verdad? Son todos manejos que algunas veces el productor no quiere hacer lo que es barato, quiere gastar mucha plata con fertilizante, con manejos estrambólicos y cosas que son baratas, como la siembra de un nabo que cuesta alrededor, en semilla, alrededor de, no llega a $20 por hectárea, ¿verdad? Y más un costo operativo de algo de $20 por hectárea para hacer la siembra. Muchas veces el productor no quiere hacer, ¿verdad? Y los beneficios son bastante grandes con eso. Tengo mixers mejores que esos, que serían el nabo con la avena o el nabo con el milieto, que tiene otros beneficios, porque cuando sembras el milieto recicla el potasio que se pierde muy fácil en este suelo arenoso. Entonces el nabo con milieto me gusta mucho porque el nabo hace esa parte de la limpieza, porque es bastante agresivo, tapa todo, y el milieto hace esa parte radicular, la parte subterránea, que con las raíces estira el potasio y trae el potasio a la parte aérea de la planta del milieto, que después, cuando empieza el proceso de decomposición, va liberando de a poco en el suelo, ¿verdad? Diferentemente de una fertilización del potasio,
que lixivia muy prontamente. El problema del potasio es que hoy pones y mañana llueve muy fuerte encima, entonces ya se fue y algunas veces si tu suelo no está en condiciones, la raíz de la soja ni va a alcanzar más ese potasio. Entonces el proceso tiene que ser ese ciclo de reciclación, de fijación y todo más lo que se puede hacer. También está la crotalaria, que es algo un poco más caro que de manejo, pero es muy importante para la curación de los nemátodos, ¿verdad? Si bien que siembro el nabo con el milieto y el milieto de la especie que cultivamos también combate el nemátodo, que es hoy una gran preocupación del productor sojero, ¿verdad? Porque los nemátodos justamente atacan la raíz de las plantas de la soja y eso en tiempos de extremidades climáticas, ahí, un poco de sequía, afecta grandemente la producción. Todo lo que es materia orgánica es bienvenido, ¿verdad? Ahora, cultivos que son más fáciles de hacer son mejores todavía. Ahora, cualquier cosa cualquier materia orgánica, cualquier cobertura es algo importante para el suelo, ¿verdad? Si bien que hoy estamos mirando cada vez más, además de dejar esa parte aérea o sobre la parte superficial de la tierra o la parte de afuera de la tierra tapado, cada cobertura que tiene una raíz más agresiva es una cobertura más importante porque estructura la parte subterránea de la tierra y esa es una parte fundamental también porque ahí vamos a tener todas las reservas de agua en esas raíces, los nutrientes van a estar disponibles. En el caso acá mismo del nabo hace esa descompactación porque la compactación también es un problema. La raíz del nabo hace ese proceso. Mira, acá se nota una raicilla muy chica. Acá tenemos un suelo duro porque hasta el nabo que tiene una raíz agresiva no está consiguiendo todavía meter su raíz bien. Entonces otras culturas que tienen raíces menos agresivas como la soja, mucho más sufren. Y el productor tiene que entender eso, que un suelo que está compactado y que pones un cultivo que tiene raíces cortas, la humedad baja de arriba para abajo. Cuando llegamos acá con la sequía hasta acá, ya liquidó con tu parcela, ¿verdad? Entonces, cuanto más floja, cuanto más huerta está tu campo, más capacidad tenés de hacer frente a una sequía, ¿verdad? El problema de la sequía es solo la indisponibilidad de agua en el suelo, porque no hay nada que es mejor que el sol. Lo que más hace un campo producir es la luminosidad y ese es un factor importante en nuestra situación, nuestra latitud acá en Paraguay. Tenemos mucho sol, eso hace producir muchos alimentos, pero algunas veces no conseguimos mantener el agua en el suelo y eso hace matar a nuestros campos. Pero el día que consigamos mantener humedad en el suelo y con un día, siempre la mayor cantidad de días claros en un mes, es el año que más vamos a cosechar. Esa es la dificultad que tuvieron muchos campos de no alcanzar rindes altos acá en Paraguay en este año, porque el mes de enero quedó muy tapado, el mes de enero quedó muy nublado, no había sol. Entonces, por más que la soja creció, el grano no cargó como debía. El sol es energía, el sol es lo que hace el proceso de la planta. Algunas veces nomás los veranicos grandes que tenemos hace con que las plantas mueran. Por eso es la importancia de mantener un buen suelo. Un suelo en buenas condiciones, bien estructurados, es un suelo que va a aguantar 20, 25 días con humedad. Y ahí el sol es una bendición. Hoy, en este campo de vaquería, Scholl incluye dentro de su plan cultivos de coberturas como el nabo forrajero, una especie de planta de la familia de las brasicáceas, que se caracteriza principalmente por su capacidad de fijar mucho nitrógeno al suelo. Esta leguminosa es una buena opción de bajo costo para el productor. Ese acá es
conocido como nabo forajero. Es un tipo de nabo desarrollado por Embrapa de Brasil y hoy acá en Paraguay mucha gente tiene esa variedad de nabos. Hay varias especies, es una leguminosa, ¿verdad? Y tiene justamente ese aspecto bueno de ser grande, de tapar las malezas. Sería muy interesante un tipo de manejo de ese. Y acá me gustaría realmente sembrar una maíz encima porque fija mucho nitrógeno. Otros productores usan el nabo para cosechan la soja a fin de febrero, en marzo. No quieren sembrar nada y quieren esperar el trigo. Siembran el nabo que tiene un costo muy bajo, como te dije, algo con la siembra y todo alrededor de los $40. Y el trigo sembras encima de ese un día de secas y el otro ya podés sembrar encima. Y el nabo justamente fija nitrógeno. El trigo quiere nitrógeno, la maíz quiere nitrógeno también. Y a la soja también le hace bien el nitrógeno, ¿verdad? Los cultivos de cobertura mejoran la estabilidad del sistema de agricultura de conservación, no solo por el mejoramiento de las propiedades del suelo, sino también por su capacidad para favorecer una mayor biodiversidad en el ecosistema agrícola. Dentro de la producción agrícola es indispensable la planificación responsable en el trabajo, ya que esto influye significativamente en rentabilidad de la actividad agrícola. Por ello, es fundamental trabajar con expertos que ayuden al productor a ser más eficiente, lo que le permitirá alcanzar un buen resultado productivo. Se hace la planificación realmente encima de las precificaciones de la soja y la mayoría de la gente en años como ese planta una soja safrinha con la posibilidad de cosechar 1.500 kilos sin importar los daños de la soja. Pero ahí en la siembra siguiente tenés que manejarte con precios de fertilizantes como ahora, que tienen subas de 30 hasta 40%. Era un fertilizante promedio que se compraba a $400 en la siembra pasada. Hoy estamos hablando de $650. Entonces, así, todavía es compensador todo, pero va a haber el momento de la inversión en que el precio de la soja, porque no se va a mantener en el patamar que está hoy, empieza a bajar el precio de la soja y los fertilizantes altos. Entonces, a todo momento es importante que el productor también tenga un poco ese manejo conservador, ¿verdad? Que a veces es mejor salir de esa posibilidad, de esa ganancia que es chica y conservar su suelo, traer nutrientes de otra forma para la disponibilidad en el próximo cultivo, porque si necesariamente tenés que comprar todas esas cosas en un momento en que la materia prima baja de precio, que sería la soja baja de precio, entonces va a ser bastante difícil producir soja con una fertilización de 200-250 kilos de abono, ¿verdad? No sé, más un 100 kilos de cloreto de potasio cuando estamos en esos patamares de precio de fertilizante. Y si hablamos de un patamar de precio que sería los 350 o los 300 o los 250 que vinimos teniendo los últimos 5 años, porque fueron 5 años que tuvimos precios entre 250 y 350 dólares. Ahí son los momentos más ajustados que se tendría que valorar por ese tipo de cultura acá, aprovechar. Ahora el agricultor muchas veces tiene una memoria muy corta y ya se olvidó otra vez que los precios pueden bajar y que entonces hay que estar muy atento a los números. Hoy da para hacer cualquier cosa, con los precios que tenemos hoy, cualquier cosa que haces
el número sale redondo porque es altamente lucrativo producir soja de cualquier forma. Pero siempre habrán los momentos y enseguida, y es histórico, que el precio no se puede mantener en el pico que está hoy. Entonces hay que estar preparado, y estar preparado siempre el mejor aliado del productor va a ser su suelo, ¿verdad? Pero no puede comprar todo el fósforo de China o el potasio de Canadá o Rusia, no sé. Es más barato si podemos reciclar lo que ya hay en el suelo y sí incrementar con lo faltante, ¿verdad? Yo siempre diría, además de eso, trabajar con gente experta, ¿verdad? Yo también soy apenas un productor y trabajo asesorado con gente que conoce de suelo y todas esas cosas. Y tener un mapeo siempre de su suelo, que cuesta mucho más barato un mapeo que tirar cualquier fertilizante sin saber lo que realmente su suelo está precisando. Tenemos que hablar con los científicos del suelo acá y así vamos a ahorrar plata, ¿verdad? Si no estamos en condiciones de hacer una agricultura moderna, ¿verdad? Somos modernos, la mayoría hace lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero por otra parte hay todavía esos que no quieren gastar en el estudio de su suelo, mandar a hacer un análisis. Algunos tienen miedo, como el que se va al doctor y tiene miedo del diagnóstico, entonces no se hace el estudio. Pero por otra parte, algunas veces en esos suelos, acá cuando yo empecé a sembrar, por ejemplo, estábamos poniendo un abono que es el 4-30-10. Y son 10 en cada 200 kilos, son apenas son 20 kilos de potasio disponible. Y esas tierras tienen casi nulidad de potasio disponible. Entonces un abono totalmente inadecuado para esta realidad. Hoy estarías gastando con 200 kilos de abono más de $100 por hectárea para algo que no es nada eficiente. Estás usando una cosa que es para otra cosa, más o menos. Entonces, a partir del estudio queda mucho más fácil, es más eficiente, más certero tu manejo, ¿verdad? Hoy estamos trabajando con una formulación 5-25-25. Bajamos el fósforo porque está más disponible, por más que no tenga un nivel muy alto de fósforo, pero el fósforo que ponemos, la planta consigue en ese tipo de suelo extraer más fácil. Y ya de salida ponemos más potasio, en vez de tener 10, tenemos 25 puntos y en 200 kilos es el doble. Y hacemos más una fertilización a voleo de potasio después. Entonces acá la gran llave es el potasio, no es otra cosa en esa clase de suelo. En otros suelos son otras realidades. Entonces cada productor tiene que conocer bien a profundidad, tener un diagnóstico preciso de gente que está preparado para asesorar, porque el productor no tiene que quejarse, no puede quejarse del asesoramiento que tiene, porque no hay ningún rubro en Paraguay que tiene tantos expertos mirando, asesorando y ayudando, ¿verdad? Hay solo la necesidad de que el productor vea esa necesidad. Acá es así, el productor sojero realmente está bastante a par de esa realidad, entonces viene haciendo un manejo bastante bueno. Están los excelentes, están los medianos, verá, algunos malos y muchas veces estos malos ya la propia realidad económica les sacó de la producción, verá, si no haces un buen manejo. Lo que tengo visto en campos donde nunca se había plantado la soja, donde nunca se hizo un buen manejo y que yo empecé a sembrar, la dificultad de conseguir llegar a esos patamares de producción que se tienen en esos campos más tiempo plantado. ¿Qué pasa con el productor tradicional, ese antiguo, ese ultrapasado? En esas tierras de arena, cuando ya no sale más nada, metes un rastrón, una niveladora, entonces mueve la tierra y otra vez sembras y la planta consigue sacar todavía los últimos nutrientes que tiene ese suelo y cada vez más va eliminando lo que tiene disponible tu suelo. Lo difícil es después alzar un suelo de esos. Ese campo acá mismo es un campo de esos
Primero es una parcela un poco pequeña y casi ya habíamos dejado de lado, pero principalmente por los rindes que teníamos acá. Acá empezamos con 2.500 o 2.400 kilos de soja en años de buena lluvia, ¿verdad? Entonces casi inviable producir. ¿Y qué se hacía? Acá cada vez que pasaba un disco por el camino, pasaba por ese campo, ¿verdad? Algunas oportunidades, cuando había oportunidad de hacer fuego, también se quemaba, entonces no hay un manejo. Y después viene y planta soja encima pensando que va a salir y no sale, realmente no sale. La soja no crece, los yuyos crecen porque son más adaptados al ambiente, justamente los más resistentes son los que van quedando. Entonces son campos muy disformes, muy desparejos, algunas partes incluso puede estar un poco mejor, pero el restante del campo no te da ese promedio para que puedas tener lucratividad, porque hoy lo que se busca es lucratividad, ¿verdad? Entonces no hay forma, esa gente que descompuso su suelo, estamos hablando, yo diría mínimo 3, pero 5 años para llegar a algún patamar bueno. Pero el que hace un buen manejo, en cambio, es algo totalmente distinto. El que consigue llegar a un campo tipo huerta, él no se preocupa tanto con sequía, no se preocupa con muchas cosas, ¿verdad? Porque hay un caja de agua, hay no sé, hay una piscina debajo de su chacra, el que hizo un buen manejo. Ahora el que hizo un mal manejo, en la primera sequía, hay un arenal, hay un desierto en su campo y no hay planta que resista ese ambiente. Entonces, por eso, un campo fertilizado, que tenga un buen pH, que tenga microorganismos que consigan sobrevivir a las temperaturas que hay. Solo sobreviven microorganismos en ambientes donde no sean de temperaturas muy elevadas y todo eso. Solo se consigue así, tapando bien, teniendo buenas coberturas, teniendo buenos manejos. Yo tengo la experiencia de plantar esa región 10 años. Y antes cuando miraba y decía, este campo anda, este no anda, esa región es mejor, esa región nunca va a haber posibilidad de plantar soja. Y realmente hay regiones con suelos más fértiles, otros menos fértiles, pero hoy no le tengo miedo a ningún campo más. Una vez que se haga un proyecto encima de un plazo largo. Yo soy un productor, planto unos cuantos, pero tengo muy pocas tierras propias. La mayoría es alquilada. Entonces, ¿qué hago yo? Mis alquileres mínimo tienen que ser 5 años de duración para que yo pueda hacer un proyecto encima. Yo no puedo plantar un campo que año que viene no puedo más plantar porque no hay lógica, no hay secuencia según mi comprensión. Entonces, ahora sí, si puedo plantar por 5 años un campo, yo estoy seguro que al menos las 2 últimas cosechas voy a tener buenas cosechas a partir de un buen manejo desde el principio, ¿verdad? Entonces, primera cosa que hago cuando alquilo un campo, medir su aluminio, medir la disponibilidad de calcio, magnesio, esas cosas, todo. Y empezamos con un buen calado. El calado necesario, el mínimo necesario, el calado, después la descompactación, después las coberturas, y así empezamos a producir soja. Si no, no hay caso. Acá tenemos disponibilidad, yo diría, de gente muy competente en todo el territorio nacional. Hay gente muy experta, hay gente que estudia todo el tiempo y esa gente tiene valorado justamente su trabajo cuando camina con el productor porque ahí cobra por su trabajo, ¿verdad? Entonces tiene trabajo para hacer. Pero digo yo que un profesional nativo que conoce la región siempre es el más apto, una vez que tenga buenos conocimientos, es el más apto a orientar porque existe un millón de paraguayos si vamos a guiarnos por los tipos de tierras que tenemos. Entonces, cada región requiere un manejo específico.
En la planificación de la producción agrícola se debe tener en cuenta la aplicación de los mejores sistemas técnicos, calendario de cultivos, insumos, rotaciones de cultivos que además de ayudar a combatir las malezas, son alternativas de bajo costo y de resultados en corto tiempo, dosis de fertilizantes, plaguicidas y otros químicos, y las fechas de las labores con el objetivo de ser económicamente eficientes. Para lograr cada vez una mayor eficiencia, es indispensable trabajar con tecnología para lograr mejores resultados de productividad, trazabilidad y sostenibilidad, permitiendo al productor trabajar de manera más ordenada y precisa. La tecnología es eficiencia, ¿verdad? Es eficiencia en su máximo esplendor. Entonces, desde un cálculo bien hecho, un cálculo complejo bien hecho, hasta una aplicación bien hecha, la tecnología solo tiene beneficios, desde una pulverizadora hasta una cosechadora, en todos los aspectos, y no hay marcha atrás, porque cada día más necesitamos de eficiencia, no podemos más plantar de cualquier forma, no podemos más fumigar de cualquier forma, ¿verdad? Mi fumigadora todavía no estaba teniendo por más que tenga corte de sección para que no aplique 2 veces en el mismo lugar, por más que tenga piloto para caminar lo más derecho posible, todavía no tenía la señal pagada para poder caminar siempre con repetibilidad por la misma pisada. Eso también es eficiencia, porque al final tenés menos pisada, menos amasamiento, como decimos, menos pisada sobre cultivos que tienen que estar disponibles a la hora de cosechar. Entonces, ese es uno. Después, sembradoras con el monitoreo de siembra, ¿verdad? Eso es lo mejor que hay y lo mínimo que hay hoy, porque está disponible. Falta querer usar. Una cosechadora algunas veces es bastante cara, pero si te recoge 100, 150 kilos más de soja, que ya está todo disponible ahí, pero por una mala cosecha se pierde en el campo, son pérdidas. Entonces, la eficiencia, la tecnología es todo, ¿verdad? Por eso alguna vez me extraña que en la ciudad entera no está la gente estudiando distintos factores o distintos campos que demandan nuestro trabajo, porque yo mismo trabajo para estar asesorado, yo diría, más de 30 personas profesionales, ¿verdad? Que necesitan uno que es especial por que entiende de mi fumigadora. Tengo el operador, pero uno tiene que entender de una buena calibración, de que entienda bien de la conectividad para que esté trabajando bien sus señales satelitales y esas cosas. Otra cosa es la siembra, necesitamos un buen manejo. En fin, hay un millón de cosas para hacer bien, ¿verdad? Y mismo haciendo bien, algunas veces el clima no favorece y no tenés una buena cosecha, pero cuando todo favorece, tenés que bailar, ¿verdad? Tenés que poder sacar tu premio, que es una buena cosecha. Entonces, solo hay una forma de cosechar bien, haciendo bien las cosas. Por más que tenga un clima bueno y no aprovechaste con un buen manejo, no vas a tener un buen resultado al final. El productor no solo debe saber producir, sino también estar actualizado con lo que sucede en el mercado. En ese sentido, Scholl considera propicio que el productor también sepa tener cautela y mirar los precios internacionales. Yo año pasado, con esos precios bajos que teníamos, cuando terminó la siembra de la maíz, la cosecha de la maíz en junio, agosto, año pasado, mirando un poco los stocks mundiales que había, yo venía apostando por lógico, mirando un poco lo que decían algunos expertos también, porque también nadie ve el futuro, ¿verdad? Acá en la agricultura también es así, uno solo mira
hasta su frente, pero mañana nadie consigue dimensionar. Pero había una serie de factores año pasado que decían que el precio tendría que estar mejor de lo que venía siendo. Incluso hice apuestas acá con algunos amigos así, por algún asado, de que la soja superaría los 1.300 puntos bushel. Y fue una apuesta que se hizo, quedó conocido acá porque el mercado en 5 años no movió 300 puntos. Y el año comenzó prácticamente cerca de los 1.000 bushel, pero año pasado estábamos en 850 en esta época. Pero había indicativos de que podía subir. Y yo siempre, cada día acompaño el mercado, miro los gráficos, porque hay que mirar la historia para ver lo que es posible, lo que es imposible, cuáles fueron los picos, cuáles fueron los promedios. Y yo decía que iba a pasar los 1.300 y justamente en febrero todavía superó ese 1.300 bushel y después subió hasta pasado 1.600. Y ¿qué pasa? El mercado es un mercado psicológico, el mercado de los granos, porque son mercaderías físicas reales, entonces necesita, ellos pueden trabajar hasta ciertos precios posibles. Después de ciertos precios, una vaca ya no puede más comer una soja o una gallina no puede comer ese balanceado. Entonces no es como una moneda como el peso que hoy no vale nada o de repente una moneda que puede valer, no es una criptomoneda el tema de la agricultura. Y yo diría lo siguiente, mira, la cosecha de América del Sur fue una cosecha regular. China compró mucha soja, fue lo que hizo Chicago subir. Estados Unidos está hoy con la soja floreciendo. En unos 60 días tenemos definido lo que es la cosecha norteamericana. Entonces así es un momento muy propicio de tomar cautela y mirar esos precios y a lo mejor poner corazoncito a esos precios, que no son malos precios, son precios muy buenos en mi punto de vista. El productor siempre quiere ganar más, pero tiene que asegurarse algunas veces de algunos menos. Yo ya tengo soja vendida a 4.50 futuro año que viene y realmente si llega otra vez estoy pensando en hacer más algunos cierres futuros, porque ahí ya aseguras muchos costos de producción, muchos manejos, ya está asegurado. Con 3.000 kilos de cosecha, esos precios, con el costeo que tenemos, con el fertilizante comprado todavía antes de la suba, da un buen margen. Entonces así, mirando los gráficos, yo creo que es inviable mantener por encima de los 1.500 bushel hasta marzo, porque ahora vamos a tener la cosecha americana, puede ser que haya un poquito de frustración, algunos campos, algún promedio un poco inferior que el mercado está esperando, pero ya en 60, 70 días arranca la siembra de América del Sur acá, que sería principalmente con el Brasil, y si arranca bien esa siembra, otra vez es algo que puede caer sobre los precios. Entonces hay que estar bastante sereno ahí, no hay que dejar emocionarse ni por el negativismo, hay que ser bastante frío en esos momentos y tomar algunas decisiones que sería, en mi punto de vista, no está mal asegurar una cierta cantidad de tu producción a los precios que están ahora, que en mi punto de vista están bastante buenos. Vemos que el precio impacta fuertemente sobre la economía del Paraguay, la economía del productor también, porque algunas veces con buenas producciones sin precio no hay rentabilidad. Entonces así, tal vez a corto plazo no veo malos precios, pero podemos estar delante de un pico todavía, hay algo ahí en los próximos 60 días que hay que tomar muy en serio, ¿verdad? Pero si sube, hay que tener el coraje de vender. El productor normalmente cuando está subiendo dice, no, se va a subir infinitamente y todo tiene su pico. Entonces hay que estar un poquito atento, no dejarse emocionar por eso. Muchas veces pasa a nosotros eso, dice,
no, ese va a subir a 1.900 bushels, va a subir a 1.700. Y hay que ver cómo andan las economías mundiales para poder pagar ese precio por esa soja, porque en mi comprensión, yo veo que la ganadería acá con el precio de maíz hoy que tenemos es casi inviable, entonces va a tener una serie de ajustes que van a pasar para poder soportar esos precios, porque todo es complejo, es una cadena, todo depende una cosa de la otra. La propia maíz, yo digo que la maíz va a llevar ahora a mucha gente dejar la producción ganadera o el engorde más intensivo por lo menos por un tiempo, porque si no calcula bien, con el precio de la carne, por más que esté alta, todavía puede ser que sale negativo. Entonces, si hay menos gente interesada en engordar buey, en el futuro ya va a tener menos gente interesada en comprar maíz caro, va a tener menos demanda de maíz. Entonces, hay que estar siempre atento que todo es complejo. La cosa no sube infinitamente, no baja infinitamente y lo mejor que hay es el promedio. Si nosotros preparamos unos cuantos campos más que habían pasturas y eso, se va a plantar soja este año. Vamos a plantar 5 variedades distintas, hacer un poco diferente de lo que veníamos haciendo, justamente para poder minimizar los riesgos o hacer un cierto equilibrio. Entonces, si erramos la variedad una, acertamos la otra para poder hacer un promedio. Y la expectativa es la expectativa del productor, de que todo va a salir bien y que con esa cosecha vamos a pagar todo lo que debemos, porque así está pintando con esos precios. Por eso digo, si conseguimos lograr una cosecha buena con los precios que tenemos, mucha gente va a dormir más tranquilo. Entonces esa es mi meta para ese 2021-22, tener una buena cosecha aliada a una buena venta de la soja, de lo que me va a caber cosechar. Hoy el objetivo es seguir mejorando las prácticas agrícolas que permita hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles para maximizar la productividad y lograr una producción sostenible. Muchas gracias Vaquería, muchas gracias Caaguazú por recibir a las cámaras del canal de la producción y compartir con nosotros su experiencia de trabajo en el campo. Hasta aquí esta edición de Calidad Agrícola. Gracias a ustedes también por acompañarnos a través de la señal de Canal Pro. Hasta una próxima edición.